Como bien dijo el afamado poeta cubano Dini García, la noche confunde. Gran verdad prácticamente irrefutable si sois animales nocturnos como nosotros. Y un poco de eso pasó tras el concierto de Firafem en la Sala Bigut de Barcelona, donde venía a presentar su nuevo LP, Vida Nueva. Disco mucho más centrado en lo sintético que sus anteriores trabajos, e igualmente disfrutable y bailable. Y parafraseando a Alan Moore en Prometea, recordad que nuestras vidas son burbujas que abarcan décadas, suspendidas en la eternidad y que cada hora es inmortal. Bueno, me gustaría saber cómo os conocisteis, porque tú eres de Madrid, tú no, ¿verdad? ¿Y cómo empezó vuestra amistad y relación musical? Cuando nos conocimos ya vivía Óscar en Madrid. Óscar nació en Madrid. Bueno, cuéntalo. Nació en Madrid, tío, pero di tu biografía, tío, a ver si te la sabes. Cuando nos conocimos ya éramos residentes en Madrid. Sí, residentes. Amigos y residentes en Madrid, como en 1, 2, 3. Sí, exactamente. Vuestro nuevo disco se llama Vida Nueva y habéis cambiado de Loud Music a Subterfuge. Este cambio ha sido... ¿Qué ha significado para vosotros un poco? Es una pregunta súper patillera esta. ¿Qué ha significado? Ha salido el disco hace un mes y medio, pero desde luego el fichaje por Subterfuge ha sido un puntazo. Teníamos ganas de seguir adelante. Era evidente que necesitábamos un cambio de formación, un cambio de estilo y un cambio de sello, y desde luego fichar por Subterfuge siempre es un acierto, y desde luego el tiempo que llevamos estamos muy contentos. Lo notamos mucho a nivel de conciertos, a nivel de eventos, cosas. La verdad que la maquinaria está funcionando ahora mismo. Bueno, la última vez que os vi es mucho más orgánicos con este. El cambio electrónico ha sido obligado, buscado. La historia es que, siempre nos había gustado la electrónica y formaba parte, pero al ser 4 tíos y cada uno con su instrumento, uno con una guitarra, otro con un bajo, batería, era a veces difícil no salir de esa parte orgánica. Entonces la electrónica se quedaba como un poco con el detalle, cuando luego cada uno consumíamos mucho más electrónica que música de banda, ¿no? Entonces, al ir introduciendo esos elementos y quedándonos Óscar y yo como base de la formación, pudimos un poco sacar rienda a eso que siempre había estado en la banda pero que no había llegado a aflorar, ¿sabes? Y escucháis mucha música electrónica, entiendo. ¿En qué cosas os habéis fijado para este nuevo enfoque? ¿Qué cosas os gustan? Vamos, ¿qué escucháis en vuestra casa o en vuestros mañaneos o cuando sea? Desde que casi cuando nos conocimos o tal, realmente los referentes así comunes seguían siendo pues la electrónica en plan Caribou, Fortet, como esa, ¿no? De principios de, en plan eso que salían a 2010 o así, que es cuando nos conocimos, 2011 y tal. Y como un referente teníamos Mount Kimby, Future Island, ese tipo, como bandas que tienen parte de electrónica, parte como pop, como que vienen de banda en cierta manera y que juegan ahí entre esos mundos. Y a mí personalmente, pues no sé, el curro de Andrew Weatherall y toda esa escuela. Y somos buenistas también, la verdad, me encanta. Y bueno, yo siempre que os escucho digo, hostia, esta música es la que debería sonar un poco en la radio en España, ¿no? ¿Por qué creéis que vivimos en un país que vuestra música, que es bastante accesible y bailable y tal, no? En realidad hay cierto nivel que no... Yo tengo $500,000 de euros en el banco, lo que pasa es que la parte de mano la tengo yo, ¿no? No, sí, es difícil levantar un grupo, yo creo que de cualquier manera. Desde luego con un estilo de música cercano a la electrónica, como se puede entender fuera de España, más todavía. Pero bueno, poco a poco yo creo que la cosa va cuajando, van saliendo, se va cambiando de sello, se va sacando un nuevo disco, se va saliendo en la radio, aunque se va saliendo en la tele, se va haciendo más cantidad de conciertos, va viniendo más gente a verte. No es la cultura del pelotazo, no es. Pero sí va la cosa funcionando y que es bastante, de luego. Mira, hablabas antes de la tele, si tuvierais que poner música a un anuncio, ¿de qué os gustaría ponerlo? ¿De compresas, de un coche, de whisky? De cerveza, a lo mejor que nos gusta. Sí, pero de Mau no, porque hay uno por ahí de gente que no. Os veis identificados con Leiva y Loquillo, ¿no? Loquillo era muy... Loquillo de mi barrio, del Clot, pero...
Le echaba muchos cojones. En su época yo creo que era muy reivindicativo, estaba guay, me caía bien. Hombre, sí, a ver, y hace años se respetaba, ahora ya no tanto. Mi aportación un poco a este debate, que yo soy más de derribos Arias que de loquillo. Eso sí, ¿Cómo se pronuncia? Poch. Entiendo que con la música que hacéis, que está de puta madre, pero lo que hemos dicho antes, a tiempo completo no os podéis dedicar a esto. ¿A qué os dedicáis en el día a día, de lunes a viernes, vosotros, muchachos? Sí, hombre, cada uno tiene maneras así más o menos respetables o más o menos vergonzantes para vivir, ¿no? Pero Quiere decir, Manu, que él es ingeniero y yo trabajo vendiendo y arreglando guitarras. Yo soy mensaca con la moto, así que... Hostia, se me había ocurrido una pregunta muy guay y se me ha olvidado, joder. Si les contamos un poco que creo que la última vez que tocamos en Barcelona acabamos de post concierto con este señor y uno de los integrantes del grupo perdió el tren para ir a tocar al siguiente concierto. Es que la Renfe funciona fatal. Pero bueno, le tenemos estima, ¿no? ¿Y vosotros que sois de Madrid, creéis que el gobierno de Manuel Carmena ha cambiado algo o es la misma mierda de siempre? Me salgo de plano. Bueno, muchas gracias.